Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión en esta nuestra alianza hemisférica con Panamérica y con Independiente Corporation. Vamos a conversar de inmediato con Trino Márquez. Trino Márquez además va a ser con nosotros uno de los conductores de los distintos segmentos que vamos a producir en adelante. Pero hoy lo tenemos aquí de manera muy particular como profesor y sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, porque en el país estamos en una disyuntiva electoral o electorera, todavía no sabemos porque hay mucha gente, muchas presas en el caldo. Y dicen que muchas manos del caldo ponen el caldo morado. Son 14 competidores. Entonces, Trino, eso desde el punto de vista sociológico, tiene una visión que confunde. ¿Cuántos países tienen tantos candidatos presidenciales a la vez? Yo creo que ni los que tienen 1.400 millones de habitantes los tienen. Y Venezuela es un país que poblacionalmente, pues yo no sé cómo da para tanto, pero no da para logros. Entonces, Bueno, analízanos esa temática porque está en boga y hay preocupación en la calle, como también hay entusiasmo. Pero el entusiasmo puede estar desbordado antes de tiempo y equivocar el camino una vez más. Así que bueno, te adelante. digo, te doy un dato interesante, José Antonio. En las recientes elecciones de Guatemala participaron. Guatemala es un país que apenas llega, frisa los 7 millones de habitantes y participaron casi 20 aspirantes, 20, un país pequeñito. Porque bueno, la democracia tiene esa característica que la gente se siente con el derecho por distintas razones, porque quiere promover el partido en el cual milita, porque quiere proyectar su figura personal o por cualquier otra razón, algunas muy válidas, otras menos válidas, pero la gente se siente con el derecho a participar en los procesos electorales. Entonces, esto que está ocurriendo con la oposición venezolana no es extraño, porque acuérdate que es una primaria. De esa primaria, no hay, por cierto, no hay segunda vuelta, porque el comité que organizó la primaria no aceptó yo creo que fundamentalmente por un problema que tiene que ver con los costos. La oposición venezolana trabaja en condiciones financieras muy adversas y organizar cualquier proceso de consulta nacional resulta sumamente costoso. Entonces, yo creo que el criterio fundamental que prevaleció es que no podía haber una segunda vuelta, es decir, la primaria va a ser una primaria, no una primaria de primaria, sino realmente una primaria y va a salir un candidato, el que gane con el mayor porcentaje relativo o la mayoría relativa más alta. Entonces, yo no veo ninguna crítica. Lo que sí me parece fundamental es el acuerdo que se firmó, que obliga a todos los candidatos perdedores a aceptar y a apoyar al candidato ganador. Eso fue ratificado en la reunión de hace 2 días, del lunes pasado, del lunes 17 de julio. Bueno, y me parece excelente porque eso le garantiza a los candidatos o al candidato ganador que va a contar con el apoyo del resto de los candidatos. Ese es un tema que me parece crucial. El otro es ver cómo se reduce la posibilidad de que el gobierno o de que el régimen inhabilite al candidato ganador y a partir de allí vaya inhabilitando a los otros candidatos, tal como ocurrió en Barinas. Todos recordamos que en Barinas, en las elecciones del año 2021, ganó Freddy Superlano la gobernación del estado Barinas. Luego el gobierno lo inhabilitó y Freddy Superlano propuso a su esposa para que lo sustituyera en las elecciones que fueron convocadas. Y el gobierno decidió inhabilitar a la esposa de Superlano. Y entonces, bueno, quedó como recurso el proponer a Sergio Garrido, un Garrido. militante, creo que era el secretario general de Acción Democrática en ese momento, pero una figura, digamos, realmente poco conocida en la entidad federal, pero el gobierno sí lo aceptó. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que todos los factores de oposición se aglutinaron en torno de Garrido y Garrido terminó ganando
con una votación bastante cómoda frente al candidato del gobierno, que el gobierno apoyó además con todo los hierros, con todos los instrumentos que tenía a su mano. Entonces, yo creo que lo importante, José Antonio y José Manuel, es que la oposición entienda que está en un momento de fragilidad muy grande. Creo, por cierto, abro un paréntesis aquí para decir que me pareció muy bueno lo que ocurrió en Bruselas ayer. Me pareció Ajá. muy importante Cuéntanos eso. que sí, que ustedes saben, bueno, y quienes nos están viendo, que por iniciativa del presidente Emmanuel Macron y con la asistencia de los presidentes Lula, Alberto Fernández, Petro, Gustavo Petro de Colombia, y con la asistencia de Josep Borrell, que es el canciller europeo, se convocó una reunión a la cual asistieron por el lado del gobierno Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, y Gerardo Blay, que es el secretario o el responsable de la plataforma unitaria para dialogar con el gobierno y quien es el que ha conducido las conversaciones en México. Entonces, bajo el exhorto de estos presidentes y de Josep Borrell, del canciller, se reunieron y mira, y yo creo que produjeron un muy buen documento, porque en ese documento le hacen un exhorto al gobierno y a la oposición. En este caso, yo creo que está dirigido fundamentalmente al gobierno para que se retomen las discusiones en México y se garantice un proceso electoral transparente, limpio y supervisado internacionalmente en el año 2024 para... Esa premisa de proceso limpio y transparente se ha utilizado todo el tiempo y apenas 48 horas antes de irse Delcy Rodríguez a esta reunión donde iba a estar la Unión Europea, resulta que Jorge Rodríguez, en Sí, una sesión de la Asamblea, dijo, aquí no vienen como observadores más nunca los señores de la Unión Europea. Entonces, ahí hay unas contradicciones que yo no termino de encontrarle el sentido. Porque no, ¿quién pero es que manda? la ¿Manda política es Maduro? ¿Manda así. Diosdado? ¿Manda Jorge Rodríguez? ¿Quién manda? No, eso es una mezcla. Ahí manda Padrino López también, que acaba de ser ratificado por 9º año consecutivo. Es el ministro de la Defensa más longevo y más prolongado que ha tenido el país. Ni siquiera en la época de Juan Vicente Gómez hubo un ministro de la Defensa. Bueno, no había No, porque ministro de Juan la Vicente Defensa, llegó era él. 17, Era, estuvo Juan era él Vicente. el ministro de la Defensa. Juan Pero Vicente nunca hubo un ministro que tuviera Era durante ministro de la ofensa. de la de la ofensa. ofensa, exacto. Entonces, pero ojo con eso, José No con Antonio. eso. Así se comportan los dirigentes políticos. Quien está esperando afuera o adentro del país que la comunidad internacional, que presidentes como Lula o como Fernández o como Petro o incluso como Josep Borrell, que es el más contundente, el más radical en este plano, quienes pretendan de estas figuras internacionales que van a actuar como candidatos o como militantes de la plataforma unitaria están equivocados. El proceso de negociaciones con el chavismo será un proceso de claros y oscuros, de luces y sombras. Habrá, Una pregunta, Ciro, por favor, porque me parece que es interesante el giro que va a tomar tu programa y todo esto que tú estás planificando, analizar y estudiar en tus líneas de trabajo inmediatas. ¿Cómo juegan dos cosas aquí? Una, la captura y la remisión a Estados Unidos del pollo Carvajal, ¿verdad? Que digamos que rompe un poquito el celofán en esta materia. Y por otro lado, el anuncio casi ya claro de que a María Corina la van a vetar. Es decir, estamos hablando en el plano interno de una mayor cerrazón ante todo lo que se acordó ayer. Y por otro lado, en el plano de los Estados Unidos, una especie de paso adelante, un nuevo escalón en la presión hacia Venezuela. mira, creo, José Manuel, que primero con relación al pollo.
al Pollo Carvajal, a este señor que está acusado de delitos muy graves, porque está acusado de narcotraficante, de traficante de armas. El No sé lavado si de por allí ha dinero. aparecido el problema de los derechos humanos que también tiene la misma entidad. Pero yo creo que la actitud de Estados Unidos es decirle, mire, nosotros vamos a ser implacables con quienes hayan cometido delitos de esta naturaleza. No creo que se hayan llevado a un Pollo Carvajal porque él vaya a administrar o a suministrar más información. Yo creo que Estados Unidos conoce muy bien qué es lo que ocurre en O sea, Venezuela. no es una pieza de ajedrez para el juego en Venezuela. No, no, para nada, pero sí es una pieza importante para decirle, mire, aquí quienes cometan delitos no crean porque se Aquí no vayan se de salva Venezuela nadie. van a quedar impunes. Eso me parece que es un mensaje clarísimo y además ahora se transforma en una pieza de negociación para Estados Unidos, porque así como es Alex Saab, ahora pasa a ser el señor Carvajal una ficha de negociación. Pero antes lo Porque fue acuérdate Cleveland, que antes lo fue Cleveland Alcalá y lo acaban de prácticamente de indemnizar. claro, pero acuérdate que en Venezuela hay varios presos norteamericanos que el gobierno de Joe Biden no ha logrado sacar. Hace pocas semanas, 2 o 3 semanas, estuvo en Estados Unidos un avión que se comenta que es de la CIA, unos representantes norteamericanos que fueron a discutir con el gobierno de Maduro acerca de estos presos norteamericanos que están en las cárceles venezolanas. Entonces, a mí me parece que este movimiento con el señor Carvajal hay que entenderlo desde esa perspectiva y no porque vaya a suministrar nuevos datos acerca del narcotráfico o del tráfico de armas ilícito. Me parece que eso no tiene Mira, mayor... y Pero para no perdón, perder José esta Manuel, oportunidad contigo. Ah, dale, dale. perdón, José Manuel. En el interín hay una circunstancia que todavía no la hemos estado viendo clara, y es que la Corte Penal Internacional tiene un juicio en su poder contra Maduro y muchos más de la cadena de mandos. Y eso parece que está caminando con una firmeza súper extraordinaria. Hablaba ayer con alguien que está involucrado justamente en esos juicios y que ha manejado los casos venezolanos, y me dice que hasta creo que el 18 de agosto, 14 de agosto, tiene el gobierno la última oportunidad de rebatir lo que el fiscal ya tiene en su poder. Sí, Y si y no, no va a ser posible. no va a ser Eso no va posible. a ser posible ahora, porque además de eso le agregas el elemento que señalaba Manolo, que es la inhabilitación de María Corina. No, ya María Corina está inhabilitada, ya la Contraloría se pronunció, no es el gobierno, no es el Ejecutivo Nacional el que inhabilita a María Corina, sino que es un órgano dependiente de la Asamblea Nacional como es la Contraloría. Legislativo. Sí, bueno, que deriva del legislativo porque es Que es lo la mismo, Asamblea pues, es Nacional controlado por ellos. por él. Pero, Entonces, bueno, pero entonces la cosa está bien difícil, Trino. Agrégale a toda esta ensalada el problema de la crisis económica, y tú como sociólogo que lo sabes por lo que tú haces de seguimiento de la parte social, de la profundidad, de la carencia de alimentos, de todo. Esta tarde tenemos, por cierto, como parte de nuestra programación conjunta, a Oscar Mesa, que está invitado ok. al foro del Comité de Empresas de Economía y Desarrollo de Benamérica. Sabes que Invirre está metido también en este proyecto, entonces estamos trabajando en forma conjunta todos. Entonces me gustaría aprovechar toda esta visión que tú tienes y todo este seguimiento tan acucioso que tú tienes de la realidad venezolana, porque hay un problema de que yo no sé, la gente que le dice a uno, yo no sé cómo vamos a llegar al 2024. Estamos en julio del 23. No, bueno, la situación, y tú sabes, Manolo, que los indicadores económicos en Venezuela se desplomaron a partir Totalmente, del totalmente. del cuarto trimestre del año 2022. Ajá. Durante los primeros 3 trimestres, pero especialmente durante el primer semestre del 2022, hubo un repunte económico, un Una crecimiento. burbuja. Sí, una burbuja, porque no llegó a consolidarse como tendencia.
sí. pero a partir de octubre del año 2023 y en lo que va, en los dos primeros trimestres del año 2023, la caída ha sido brutal del De consumo. octubre del 22. De Exacto, octubre del desde 22. octubre del 22 hasta Sí, junio, 30 de son junio, 9 meses pariendo. a 9 meses de contracción. Sí. Mira, lo que está ocurriendo en el campo de la construcción, por ejemplo, es clarísimo. La construcción se ha detenido como 90% y hay que ver lo que significa para cualquier país del mundo Hay una... empresas que están cerrando, empresas medianas que están cerrando laboratorios y todo. Que se Sí, están, porque es que no que pueden ya, no pueden. no es posible Ujú, sostenerse en medio de un cuadro recesivo como el actual. Y ujú, si tú me preguntas, ¿cuáles son las alternativas que tiene el gobierno? Bueno, prácticamente ninguna, porque ujú. no puede recurrir a los chinos porque los chinos están cansados de Y no han tener un podido gobierno, cobrar, no han podido cobrar. bueno, que es un gobierno maula, este es un gobierno maula, Y un no tienen gobierno más que nada que no sacarle a paga, Venezuela. No tienen más ¿ah? nada que sacarle. Ya le Ya sacaron no todo. tiene nada que sacar. Están Sí. cansados de la ineficacia y de la corrupción de los cuadros gerenciales del madurismo. Esas empresas públicas que Ujú. fueron estatizadas hace 15 o 17 años y que se han mantenido gracias al subsidio que les da el propio Estado. Entonces, los chinos no van a seguir financiando. Los rusos no pueden, ni que quisieran. Los indicadores que están apareciendo en revistas importantes, en The Economist, por ejemplo, sobre la caída de la economía rusa, son enormes. Y Rusia tiene que mantener la invasión a Ucrania a toda costa. Claro. Entonces, con los rusos no cuentan. Con Irán y Turquía, bueno, ninguno de los dos, ni Turquía ni Irán, van a cargar con ese peso muerto que significa la economía venezolana. Entonces, el cuadro se le ha cerrado muchísimo. Lo que le va quedando, por cierto, es el apoyo de las empresas norteamericanas, que son las que están proporcionando los dólares para que el Banco Central de Venezuela intervenga en el mercado cambiario con 50, 60, 70 millones de dólares cada semana, en total unos 180 o 200 millones de dólares al mes, que son los que mantienen todavía el Que no dólar se dispare más el dólar. que no se dispare. Pero ¿hasta cuándo se va a Pero ya mantener? está llegando a 30. Sí. Ya está llegando a 30. Bueno, Bueno, pero Olivero habla de 70 exacto. para fines de Para año. fines de año, sí. Claro, y hay un elemento importante que sí puede transformarse en una amenaza creíble, y es que el gobierno de Joe Biden amenace con el retiro de las autorizaciones, de las licencias a estas empresas para que operen en A Venezuela. Chevron. Especialmente Chevron, son dos o tres empresas dedicadas a la explotación y comercialización de petróleo y de gas. Pero acaba de autorizar que Monómeros, por ejemplo, vuelva a funcionar en Estados Sí, bueno, Unidos. pero acuérdate que Monómeros está Sí, ok, en pero Colombia. es una empresa venezolana que tiene cuestionamientos de primer Sí, orden, ¿no? sí, Sí, pero no, pero que no le no le proporciona da mucha, no divisas le da mucha finanzas a Venezuela. a Venezuela, no le da, Es no igual, le da es igual divisas. que Citgo. Citgo no le proporciona de forma muy directa a Venezuela recursos. Exactamente. Entonces, ese es un problema que tienen. Por eso a mí no me parece que sea tan descabellado pensar en en dos cosas. Uno, que se levanten las inhabilitaciones a María Corina, a Enrique Capriles y a Freddy Superlano. No me parece descabellado. Y otro, que el gobierno no atente contra las primarias, porque fíjense que el gobierno ha mantenido una especie de espada de Damocles sobre la primaria. Por ahí hicieron uso de un señor que se llama Rati, Luis Rata. Luis Rata Rata, no, Rata, sí, Rati, pero no, bueno, es Luis Rota o Luis Rota, bueno. Rota, Luis Rota. Bueno, ese Los señor retrógrados impugnó, atentan contra la moral. No le podemos poner cualquier apellido en este instante. bueno, pero Los juegos de palabras son muy peligrosos aquí. ese señor impugnó la primaria porque, y que según su argumento es excluyente, cuando ese es o sea,
un derecho de cualquier organización democrática es que convoca los procesos de acuerdo con un conjunto de normas que son comúnmente aceptadas. Y nadie lo excluyó a él, eso se lo ha dicho en varias oportunidades José María Casal. Sí, pero Pero él, fíjate que no ha sido No, suficiente la decisión de no hay, la no hay que, Contraloría. no hay que olvidar a Orwell. No hay que Claro. olvidar que las grandes dictaduras se solapan con surrealismo y con mundos extraños de sí, invenciones. pero Mira, creo que tenemos que cerrar, pero cierra con algún pronóstico bueno, no sé, aunque sea de los caballos. No, el pronóstico que le pido yo que me haga es el siguiente. La gente Ajá. consideró que la decisión de la Contraloría no era suficiente, inclusive el gobierno y la oposición así lo pusieron de manifiesto, pero entonces esperan que el Tribunal Supremo de Justicia sí resuelva el problema de inhabilitaciones. ¿Se va a dar o no se va a dar? mira, que eso tiene que ver con la correlación de fuerza. Yo creo que este paso que se dio en Bruselas es muy importante, porque esto coloca al gobierno de Maduro en una madeja de presiones. Ahora no es tan fácil decirle a Lula o decirle a Petro o decirle a la Unión Europea o a Alberto Fernández, no, que se mantiene la inhabilitación de María Corina y Enrique, cuando uno de los puntos importantes de ese documento es que se hará se harán las primarias o la primaria sin inhabilitados. No se habla de inhabilitados, pero se dice sin exclusiones, que es lo mismo. Entonces, no es tan fácil para el gobierno ahora ratificar la exclusión o la inhabilitación de María Corina, que está punteando en las encuestas. Y, Y y, el y, segundo es Enrique Capriles. Ok, visto lo benevolente que ha sido la Unión Europea con Delcy Rodríguez, ¿tú crees que Jorge Rodríguez recoja los cabos con respecto? Aquí no viene la Unión Europea a supervisar la elección. No, esa no es una decisión de Jorge Rodríguez. Esa es una decisión primero de Nicolás Ok, Maduro y en pero, segundo lugar del pero PSV. recogerán los cabos. Claro, si Maduro lo ordena. Es que esto es un proceso de negociaciones cuyos entretelones no los conocemos totalmente, pero creer que Jorge Rodríguez le impone al gobierno de Venezuela la política y que se la impone al PSV, yo creo que es una apreciación inadecuada. A él lo Bueno, pusieron a gritar allí, a él lo voy a pusieron. ofrecer una frase para cerrar. Hay esperanza. Por supuesto que hay Ok, esperanza, por supuesto ok. porque, mira, es que las primarias se le han venido imponiendo al gobierno. Ujú, Ahora al gobierno no le resulta sencillo ilegalizar las primarias, claro. Ok, porque se les puede armar un tremendo Bueno, lío. ese es el título. perfecto. Ese es el título. Hay No, esperanza. no es sencillo inhabilitar las primarias. No, Ok, ni perfecto. mantener Buen título. inhabilitados a Buen María título. Corina, Muchas a gracias, Capriles Bueno, Trino, de José verdad Antonio. y Gracias, Trino. hemos hecho Buenísimo todo. buenísimo. Por Y yo favor, creo, sigue disfrutando las tascas madrileñas. Eso le hace falta al país. no, y Un mándame, abrazo. mándame fuerza. Estamos buscando los patrocinantes para eso. ratificarle a la audiencia que Trino Márquez va a estar con nosotros formando parte también del Mirador staff, sociopolítico es uno de los posibles nombres, mirador sociopolítico en su según tú espacio. mismo nos dijiste. Será un placer compartir este proyecto con mis queridos No, amigos José Antonio y Murolo. estamos haciendo un buen portafolio que te va a servir incluso de ayuda porque José Antonio entrevista a una cantidad de líderes importantes en los distintos sectores, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica. Muy bien, Entonces, por allá buenísimo. vamos. Mucha Bueno, suerte, vale, muchas vamos a gracias. seguir conjugando esfuerzos en positivo, porque nosotros nunca dejaremos de ser optimistas, en la comunicación social me refiero. Ojo con todo Ojo con eso. eso, ojo con Ojo eso. con eso. Okay. Un abrazo a Chao, los pues. dos. Chao, Un hasta luego. abrazo, querido Se amigo. me cuida. Ok.